Hola Berea, hola amigos de Berea. No me acostumbro a decir bienvenidos porque no veo a nadie, solo veo la cámara. Pero de todo corazón, bienvenidos. Qué bueno que han estado con nosotros a través de estas que son 12 sesiones. Hoy es el domingo número 12, donde el templo está cerrado, donde hemos tenido que hacer este servicio de manera virtual. Y gracias por estar sintonizando cada domingo. Y la ventaja ahí pues es que si algo les interesa pueden verlo otra vez y otra vez y otra vez. Gracias a Dios. Hoy tenemos un servicio donde vamos a tener la presentación de una pequeñita. Nuestros hermanos Daniel y Briseidi, Dios les ha bendecido con una pequeña niña y la vamos a presentar en el transcurso del servicio de hoy. Tenemos los cantos para alabar a nuestro Dios. Vamos a tener, al momento de los anuncios también, vamos a tener algunos anuncios, cosas que recordar. Y hablando de 1 Corintios, pues vamos a llegar hasta el versículo 24. Capítulo 15, 1 Corintios, y vamos a llegar hasta el verso 24. Entonces, disfruten, pónganse cómodos ahí en su sala, ahí en su comedor, y adoren a Dios con nosotros, alábenlo juntamente con nosotros. Denle la honra y la gloria a Él porque lo merece. Vamos a continuar aquí con nuestro hermano Hilario. Bien, hermanos, vamos a continuar con este servicio y gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en este servicio y pues al menos a través de estos medios. Vamos a cantar, que a eso venimos, hermanos. Vamos a cantar, aunque gigante se encuentre allá, entonémoslo. La tierra que Él nos dio. la tierra que nos dio.
Muy bien, pues una costumbre que tenemos es la presentación de nuestros niños. Esta costumbre la tomamos del libro de Lucas, el capítulo 2. Era una costumbre muy común entre los judíos, llevar a sus niños al templo para presentarlos. Y en esta ocasión tenemos a Daniel y a Briseidi. La semana pasada les dije que Daniel es el que se encarga de la grabación. Y aquí tenemos a la pequeñita. A ver. Ay, corazón. Estaba dormida, pero acaba de despertar. Y se llama Gianna Briseidi García Valadez. Y nació el 13 de mayo. Bueno, este es el primer fruto, en este caso, de Daniel y de Bris, muy conocidos y muy amados aquí en nuestra iglesia. Y yo sé que no lo aprecian en la cámara, pero aquí acaba de despertar y se le queda viendo a su papá. Vamos a orar. Vamos a orar por Gianna y por sus padres, que Dios les dé la sabiduría para guiarla en las cosas de Dios. Nuestro buen Dios, en el nombre de Jesucristo llegamos a tu presencia, dándote las gracias por el matrimonio formado por Daniel y Briseidi. Gracias también, Señor, porque tú les has bendecido con esta pequeñita que nació el 13 de mayo, Gianna Briseidi. Y la ponemos en tus manos, la presentamos delante de ti, orando que tú le guardes, que tú le protejas, y muy especialmente en estos días del coronavirus, que tú le tengas, Señor, con bien. Y también te pido por Daniel, por Briseidi, que tú les des la sabiduría, tú les des la inteligencia para poder guiar a su niña, para poder educarla en las cosas de Dios, que pueda crecer, Señor, conociéndote, conociendo tu palabra. Gracias, Dios, por esta niña que tú les has dado. La ponemos en tus manos, la presentamos delante de ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, no sé si se va a ver en la cámara, pero aquí está Gianna Briseidi. Muy bien. Bueno, pues que Dios se las guarde. Dani. Vamos a continuar. Gracias a Dios por Daniel, por Briseidi, por su niña. Y vamos a continuar con este servicio. Y dejo todo allí en las manos de nuestro hermano Hilario Cortés. Vamos a continuar cantando, hermanos. Y pues son cantos que cuando lo hacemos presencialmente, pues nos gusta alabar a Dios con estos cantos. Así es que ahora vamos a decirle a Dios, Ebenezer, hasta aquí, hasta este momento, nos ha ayudado Dios. Ebenezer. Ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Esta canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Con su poder y su mano nos guiará. Esta canción por los siglos durará.
ayudará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, pues para que tengamos presente este pensamiento de Sofonías 3:17, aún en esta contingencia, nuestro Dios está ahí acompañándonos, está manifestándose. Cantemos, Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Pues qué bueno que continúan aquí, que no se han ido. Y este es el momento para dos cosas específicas. Unos anuncios y luego también la presentación de otro de nuestros misioneros. Primero, en cuanto a los anuncios, no se olviden que hoy en la tarde a las 3 tenemos lo que es el culto infantil. Y ayuden a sus niños, participen con ellos, noten si están creciendo espiritualmente. Entonces, hoy a las 3, el culto infantil. Y entre semana, el día miércoles y el día viernes, lo que se llama el Berea Kids. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Y en cuanto a los anuncios, primero, tenemos que darle la gloria a Dios, tenemos que darle todo el crédito a nuestro Dios, porque Él ha sido fiel en relación con las ofrendas, en relación con los gastos que tenemos como iglesia. Para los que no nos conocen, solamente la información. Para los que no nos conocen, ustedes que son miembros de la iglesia, pues ya lo saben, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con muchos misioneros para el tamaño de nuestra iglesia. Somos una iglesia chica. Normalmente nos reunimos de 100, 120, 140 personas, no más. Y Dios nos ha dado 10 familias de misioneros. Tenemos más misioneros, pero estoy pensando en aquellos que tenemos en la nómina de la Iglesia Berea, porque los tenemos registrados en el Seguro Social. Y cada mes el Seguro Social nos manda su recibo de cobro, ¿verdad? Entonces, solo lo menciono para que oren y para que le den la gloria a Dios por su fidelidad. Mensualmente nosotros necesitamos un promedio de 90,000 pesos mensualmente para salir adelante con lo que tenemos que pagar al Seguro Social, los impuestos y la ofrenda que enviamos cada semana para nuestros misioneros. Entonces, es un promedio de 90,000 pesos. Hoy es el domingo número 12, donde no nos reunimos físicamente. Y entonces eso pues también ha mermado, ha disminuido en el asunto de las ofrendas. Dios ha sido fiel. Si me preguntan cómo lo hace, no lo sé. Pero como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, porque
Dios nos ha permitido cumplir con los gastos, cumplir con lo que tenemos que dar a nuestros misioneros. Pero ha habido un 55% menos, 55% menos de ofrendantes. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo con las ofrendas, con los diezmos, con la ofrenda misionera que cada domingo se traía? No lo sé, quizá la están ahorrando para cuando se abra nuevamente la oportunidad de venir al templo, no lo sé. Pero el asunto es que es ahora cuando necesitamos esas ofrendas. Entonces, quizá algunos quisieran ofrendar, pero no saben cómo. Y aquí, por esa razón, vamos a poner la cuenta de nuestra iglesia, la cuenta de Berea. Y ahí es donde pueden hacer. Algunos la han estado usando, nos la pidieron para ofrendar y lo han estado haciendo. Gracias a Dios por ello. Y aquí pues también tenemos que agradecer a hermanos e iglesias que obviamente pues no son de nuestra iglesia, pero que han estado participando con nosotros, de Lerdo, Durango, de Sinaloa, de Culiacán, Sinaloa, de Poncitlán, Jalisco, de Ocotlán, Jalisco, y de otros lugares, como dije, que no son de nuestra iglesia. Y también los misioneros de nuestra iglesia que están en los diferentes lugares, como Tecash, Yucatán, San Juan, Colorado, Oaxaca, Guadalajara, Ocotlán, Aguascalientes, Ciudad Victoria, que están relacionados con nuestra iglesia, son de nuestra iglesia. Gracias también por sus ofrendas, gracias por su fidelidad, porque de esta manera podemos cumplir. Pero como dije, hasta este momento Dios ha sido fiel. ¿Cómo lo ha hecho? No sé. Ha habido menos ofrendantes, pero Dios nos ha permitido cumplir a tiempo, con cada compromiso. La otra cosa en cuanto a anuncio es que sigan orando por nuestro 7º encuentro misionero, que muy probablemente tengamos que hacerlo así como ahora, de manera virtual. Esto será entre el mes de julio y agosto, del 28 de julio al 2 de agosto, 7º encuentro misionero. Oren por eso. Y ahora hago una breve pausa para hablarles de otra familia misionera. La semana pasada les hablé de Teo y Esmeralda, que fueron adoptados como misioneros nuestros en el mes de diciembre del 2009. Ahora me toca presentarles a Ubaldo y Abby, Ubaldo López y Abigail Cortés. Ellos fueron enviados por nuestra iglesia el 5 de marzo del 2012. Ubaldo y Abby son los únicos graduados de un seminario bíblico en nuestra iglesia. Todos los demás aquí fueron entrenados, aquí fueron discipulados, aquí fueron capacitados y de aquí fueron enviados. Y están haciendo el mismo trabajo, porque Dios es el que llama, Dios es el que capacita y Dios es el que sostiene. Por eso les decía hace un momento, gracias a Dios por los que han sido fieles y gracias a Dios porque Él es el que ha multiplicado las ofrendas que hemos estado trayendo para nuestro Dios. Entonces, Ubaldo y Abby, ellos fueron enviados, como ya lo dije, el 5 de marzo del 2012. Los enviamos a una comunidad mixteca en San Juan, Colorado, Oaxaca, y allí han estado desde entonces. Ahora tienen poco de estar viviendo en Pinotepa Nacional, y la razón por qué hicieron este cambio es una razón en realidad estratégica. Resulta que ellos quieren alcanzar más gente, más mixtecos, y una manera de hacerlo es por medio de una carrera de enfermería. Y por esa razón ahora nuestra hermana Abigail está estudiando y ya le queda poco tiempo para terminar su carrera de enfermería. Y la meta es alcanzar gente.
alcanzar gente por medio de esto. Abby es hija de nuestro hermano Hilario, el que ustedes siempre ven aquí dirigiendo la alabanza, del hermano Hilario y la hermana Marta de León. Entonces, ellos cuando se fueron de aquí recién casados. Ahora tienen una niña que se llama Jennifer. Jennifer nació en octubre del 2013. Entonces, Ubaldo y Abby, misioneros enviados de la Iglesia Berea de Saltillo a la comunidad mixteca de San Juan, Colorado, Oaxaca. Ahora ahí hay una iglesia casi totalmente mixteca. Digo casi totalmente porque el único que habla español es Ubaldo. Pero los anuncios y cuando le toca predicar a alguien de ellos, todo es en mixteco. Incluso han traducido algunos cantos al mixteco. Cantan en mixteco, discipulan en mixteco. Todo lo hacen en mixteco. Todo para la gloria de nuestro Dios. Quiero terminar leyendo un pasaje, terminar este tiempo de anuncios, leyendo un pasaje en el libro de Esther, capítulo 4 y el verso 14. Las palabras de Mardoqueo para su sobrina Esther. Estaba el pueblo judío estaba en un gran peligro, ya se había hecho un edicto para exterminarlos y Esther está recién casada con el rey, entonces Mardoqueo le pide que interceda, pero Esther no sabe qué hacer, es muy joven, no sabe qué hacer y nadie puede entrar a la presencia del rey sin haber sido llamado. Entonces Mardoqueo le dijo estas palabras de Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Y así sucedió. Obviamente Esther no cayó, no guardó silencio. Se presentó delante del rey e intercedió por su pueblo y Dios dio una gran liberación. Y esto lo quiero aplicar y lo quiero pensar en relación con nuestras ofrendas. Ustedes que son miembros de esta iglesia Berea, ustedes que aman a Berea, que aman a los misioneros, son sus hijos, son sus nietos, son sus sobrinos. Aquí nacieron físicamente, aquí nacieron espiritualmente y de aquí los enviamos, como Ubaldo y Abby que acabo de mencionar. Pero Dios ha sido fiel. Respiro y liberación ha venido de cualquier parte. Vamos a continuar con este programa. Que Dios les bendiga. Bien, continuemos cantando, hermanos. Ahora hay que decir al Señor, queremos alabarle y glorificarle. Palabras del Salmo 66, los primeros versículos. Aclamad a Dios con alegría. Cantemos.
Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a cantar Gustad y Ved. Son pensamientos y palabras del Salmo 34, hermanos. Pues con una melodía que alguien nos facilitó de una trova yucateca. Así es que vamos a cantar este canto. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cuando clamé, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Cuando clamé, él me oyó y me libró de todos mis temores. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cuando clamé, él me oyó y me libró de todos mis temores. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Cuando clamé, él me oyó y me libró de todos mis temores. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca. Buenos días, amigos. Una vez más estamos con la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Y lo que vimos la semana pasada de las 7 fiestas nos va a ahorrar bastante tiempo para lo que sigue. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del reclamo de la resurrección. Ese es el tema de este pasaje, no de todo el capítulo, sino tan solo de el pasaje que estamos considerando. Ahora, les he hablado del suceso racional de la resurrección y ahí consideramos los versículos del 12 al 15. Les hablé también de la seguridad reconfortante de la resurrección y con esto abarcamos de los versículos 16 al 20. Y ahora vamos a comenzar los versículos 21 al 24. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 21 al 24. Quiero leer desde el verso 20. Entonces, así es como vamos a comenzar el día de hoy. Dice en el verso 20: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. A este pasaje que acabo de leer es a lo que le doy el título de la sucesión regulada de la resurrección. Y en primer lugar, lo que el pasaje nos dice es que Cristo es las primicias. Cristo es las primicias. Esto se puede ver en el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo las primicias. Hablamos de una sucesión regulada, o sea, el orden que Dios ha establecido para la resurrección. Hay un orden. Espiritualmente, solo ha habido 2 hombres con vida. Solamente 2. El primero fue Adán. El primer hombre, dice aquí en 1 Corintios 15, 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Solo 2 hombres con vida. Y el primero fue Adán. Adán nació con vida, la vida de Dios. Después de Adán, después de su pecado, todos, absolutamente todos, nacimos muertos. En el libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 7, dice que Adán fue formado de la tierra. Por eso Corintios nos dice que es terrenal, porque fue formado de la tierra. También Génesis lo llama ser viviente. El pasaje dice así, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, si regresamos a 1 Corintios, capítulo 15, el verso 45 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. De manera que solo ha habido 2 hombres con vida, y el primero fue Adán. Pero Adán murió. Por pecar, Adán murió. Y porque murió, todos los descendientes de Adán, incluidos tú y yo, hemos nacido espiritualmente muertos, sin la vida de Dios, con una vida física, pero sin la vida de Dios en nuestro ser. Y precisamente en eso consiste la salvación, en el hecho de que estando muertos, estando nosotros sin la vida de Dios, recibimos por su gracia la vida que Dios da. Allí en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 5, Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero noten lo que dice la primera frase, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados. De manera que la salvación consiste en que nacimos muertos, pero Dios nos ha dado vida. Dios nos ha resucitado. Y la garantía es la resurrección de Cristo. En el libro de Colosenses capítulo 2 y el verso 13, Colosenses 2:13, dice de esta manera, y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. ¿Y qué hizo? Nos dio vida y perdonó todos los pecados. Todos los pecados. Cuando tú crees por la fe en Jesucristo, Dios perdona tu pasado, tu presente, tu futuro. Así enseña la Biblia. Ahora, mientras tenemos esta vida física, seguimos batallando con el pecado en nuestra vida. Ahora alguien lo ha ilustrado como una persona esquizofrénica. Ahora tenemos dos personalidades, el hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre nuevo creado a la imagen de Dios y el hombre viejo creado a la imagen de Adán. El hombre nuevo siempre quiere adorar a Dios, alabar a Dios, servir a Dios, agradar a Dios, pero el hombre viejo siempre quiere pecar. Siempre tiene problemas con la ira, con la codicia, con la concupiscencia. Siempre tiene problemas con cualquier clase de pecado. Y ahí estamos nosotros con esa lucha interna. Nacimos muertos espiritualmente, pero al tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, entonces Él nos da vida y perdona nuestros pecados. Estamos diciendo que solamente ha habido dos hombres con vida. El primero fue Adán, pero Adán murió. El segundo hombre con vida es el Señor Jesucristo. La doctrina de la encarnación del Verbo Divino nos muestra que Jesús, al nacer, nació sin pecado. Noten el contraste entre el primer hombre, Adán, y el segundo hombre, el Señor Jesús. Aquí en 1 Corintios 15:47. Nos va a decir que Adán es terrenal y que Jesús es del cielo. Dice 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ya vimos que Adán murió. Nuestro Señor Jesús también murió. Pero la diferencia es que Jesús no se quedó en la tumba. La Biblia enseña que al tercer día resucitó. Adán fue llamado alma viviente porque fue creado por Dios. Dios le dio vida, pero luego murió por causa de su pecado. Dice en el verso 45, 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Noten cómo se le llama a este postrer Adán, que es el Señor Jesús. Espíritu vivificante. Porque Él da vida. Él vivifica. Da vida a los que creen en Él por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 5, dice de esta manera, 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecado. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Al darle vida a Jesús al tercer día. De ahí en adelante, cada persona que deposita su fe y su confianza en Jesucristo, no en la religión cristiana, no en la iglesia cristiana, no en los ritos cristianos, sino en Jesucristo. Entonces, cada persona que recibe a Jesucristo, que cree en Él, recibe la vida.
al leer nuevamente Colosenses 2:13, lo leímos hace un momento, quiero que noten un poquito la gramática en este pasaje. Colosenses 2:13. Primero nos dice que Dios nos dio vida juntamente con Jesús. Y segundo nos dice que perdonó todos nuestros pecados. Dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hago este énfasis porque algunos se enfocan solamente en la vida, sin pensar en el perdón de todos los pecados. Y otros se ubican en el otro extremo. Enfatizan solamente el perdón, sin vivir la vida que Él nos ha dado. Hay que pensarlo. Jesús dijo y prometió en el Evangelio de Juan: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ahora, un breve paréntesis aquí. Claro que la Biblia enseña que Dios nos da vida eterna en Jesucristo. Claro que la Biblia enseña eso. Pero el pasaje de Juan no dice vida eterna. Sí recibimos la vida eterna, pero el pasaje de Juan dice vida. Vida. La vida que tú vives en tu trabajo, la vida que tú vives en tu colonia, la vida que tú vives en tu familia, en tu hogar, la vida que tú vives cada día. Dios espera que sea una vida plena, que sea una vida abundante. Qué interesante. Queremos a Jesús, queremos la salvación, estamos pensando en escapar del infierno, pero no estamos pensando en vivir para Dios, en vivir para Dios cada día. Entonces, solamente ha habido 2 hombres con vida. Adán, el primer hombre terrenal, y Jesús, el segundo Adán, que dice la Biblia es del cielo. Ahora, categóricamente, la Escritura nos dice que la muerte entró por un hombre, pero también por un hombre, Jesús, entró la resurrección de los muertos. Dice en 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró en la raza humana por un hombre. El plan de Dios no era la muerte. La muerte entró por un hombre. Y por un hombre, por otro hombre, Jesús, entró la resurrección de los muertos. Es interesante observar los contrastes que la Biblia nos presenta en diferentes lugares, en diferentes pasajes, con diferentes temas, pero en este momento estamos aquí. Se habla de 2 hombres. Por uno entró la muerte, por el otro entró la vida, la resurrección de los muertos. Obviamente la muerte entró por Adán y la resurrección de los muertos por Jesucristo. En estos contrastes no dice los muertos en Cristo. 1 Corintios capítulo 15, la tesis de Pablo es que Jesús resucitó de los muertos. No resucitó de los muertos en Cristo. No había muertos en Cristo antes de Cristo. Jesús resucitó de los muertos. Obviamente la Escritura sí habla de la resurrección de los muertos en Cristo, pero ese no es el contexto en este pasaje de 1 Corintios 15. Vamos a leer Juan capítulo 5. Después lo vamos a analizar un poquito, pero el Evangelio de Juan, capítulo 5, los versos 24 al 29.
En este pasaje, nuestro Señor Jesús sí habla de la vida eterna para los que hemos creído en Él, pero allí mismo también habla de los muertos. Simplemente los muertos. Dice de esta manera, Juan capítulo 5, versos 24 al 49. Al 29, perdón. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye mi palabra y cree al que me envió. Resultado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es tiempo presente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Más adelante, y quiero que recuerden esto, vamos a ver un contraste entre los muertos del verso 25 y los muertos del verso 28, que vamos a leer en un momento más. Porque estos muertos del verso 25 es cada persona que ha nacido sin Cristo. Si no tenemos a Jesucristo, no tenemos vida, no tenemos la vida de Dios en nuestro ser. A esos muertos se refiere el verso 25. Viene la hora, y ahora es tiempo presente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, noten el verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, tiempo futuro. El verso 25 dice, viene la hora y ahora es tiempo presente. Pero el verso 28 dice, vendrá hora, tiempo futuro, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El verso 25 habla de los muertos, pero no de los que están en los sepulcros. Los muertos que andan en la calle, los muertos que van a los templos, los muertos que andan en sus trabajos, en su vida cotidiana, etc. Cuando oyen la voz de Jesús, reciben vida. Pero en el verso 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, tiempo futuro, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son los muertos que están en los sepulcros. Un día van a resucitar. Ahora, el profeta Daniel también habló de la resurrección de los muertos. En Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habrá una resurrección. Puesto que todos hemos nacido en Adán, somos candidatos para la resurrección de condenación. Sin embargo, si por la fe cambias tu posición, nacimos en Adán, ahora cambias tu posición para estar en Cristo. Entonces serás vivificado. Regresando a 1 Corintios 15:22, dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Al estar en Adán, morimos. Al estar en Cristo, somos vivificados. Estamos hablando de la sucesión regulada de la resurrección. El verso 23 nos dijo que Cristo es
las primicias de la resurrección. Y ahora ya saben a qué se refiere el apóstol Pablo. Esa fiesta de los judíos, donde se presentaba el primer fruto, una gavilla, un manojo de fruto, y se llevaba al templo, delante del sacerdote. Cristo es las primicias. Continuando la lectura en el verso 23, dice, luego los que son de Cristo en su venida. Dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es para enseñarnos que hay un orden para la resurrección. Primero Cristo, Cristo las primicias, pero cada uno en su debido orden. O sea, en primer lugar, cuando Cristo resucitó, hubo una resurrección que algunos pasan desapercibida. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 27, y mientras quizá están buscando en su casa el capítulo 27 de Mateo, les hablé antes de aquel pasaje en Deuteronomio donde dice que 3 veces en el año los varones de Israel tenían que presentarse delante de Jehová. Y estas 3 veces es para darnos un cuadro, pintarnos un cuadro de 3 resurrecciones, de 3 arrebatamientos. Y todo se pintaba el cuadro con la figura de la cosecha. Primero las primicias de la cosecha, eran presentadas para ser mecidas por el sumo sacerdote. Las primicias son un cuadro de la resurrección de Cristo. Los muertos que resucitaron con el Señor Jesús cuando Él murió, cuando Él resucitó, son un cuadro o un ejemplo de la resurrección y el arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento. Porque una cosa es la resurrección de la iglesia, del creyente en Jesucristo, y otra cosa es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Vean, por favor, en Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Dice de esta manera: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Noten estas cosas raras, estas cosas extrañas. Dice el verso 50 que cuando Jesús entregó el Espíritu, cuando Él murió, dice el verso 51, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Eso es algo muy extraño. Y eso nos pinta un cuadro también. El acceso a la presencia de Dios, el acceso al tercer cielo, la morada de Dios, queda libre. Sigo leyendo el verso 51. Dice, y la tierra tembló. No nos dice de qué magnitud, pero la tierra tembló. Y termina el verso 51 diciendo, y las rocas se partieron. No da más explicación. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros. Y claro, uno puede decir, y es correcto, ¿verdad? Pues sí, hubo un temblor de tierra. Se abren los sepulcros. Pero lo que sigue, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, específicamente creyentes en Dios, en Jehová Dios,
No puedo decir creyentes en Jesucristo porque muchos de estos que habían dormido, pues tal vez no conocieron a Jesucristo. Eran creyentes, eran santos que habían dormido. ¿Y qué sucedió? Se levantaron. Así termina el verso 52. Dice el 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. O sea, esto de que se levantaron y salieron de los sepulcros no fue en el ínter en que Jesús está sepultado, sino, como dice aquí, después de la resurrección de él. Y no solamente salieron de sus sepulcros, se levantaron, dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué tal esto? Resucitaron, salieron de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto nos pinta un cuadro de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Cristo, las primicias. En segundo lugar, los que son de Cristo. Sigo leyendo 1 Corintios 15, 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo? ¿Por qué son de Cristo? Son de Cristo aquellos que han aceptado el pago o el rescate del Señor Jesús con su sangre derramada en la cruz. ¿Estás tú en esta categoría? El apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19 nos dice estas palabras. 1 de Pedro 1 versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el pago que Jesús dio por nuestras almas? Su sangre, la sangre que derramó en la cruz. En 1 Corintios capítulo 16, los versículos 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 dicen de esta manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Al ser comprados, ya no nos pertenecemos. Ahora pertenecemos al que nos compró. Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor compró todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y porque Él nos compró, ahora Él espera que podamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ahora, Pablo no tan solo nos habla aquí de la resurrección de los que son de Cristo, también habla de la segunda venida, porque regreso al 15:23, 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a suceder cuando Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra? Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18 nos dice lo que sucederá. Primera a los Tesalonicenses 4
versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios, el Padre. Así como Jesús fue traído del sepulcro por Dios el Padre, este pasaje de Tesalonicenses, el verso 14, dice que así traerá o resucitará Dios a los que durmieron en él. Al tiempo de la segunda venida, no seremos arrebatados antes que los que han dormido en el Señor. Primero van a resucitar los muertos en Cristo, dice el verso 16. E inmediatamente los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Si la segunda venida del Señor Jesús ocurriera en este momento, aquí se quedaría el video trabajando. Tú serás arrebatado, Daniel. Cada uno de los que han nacido de nuevo, cada uno de los que han creído en Jesucristo, igualmente serán arrebatados. Estamos hablando de la sucesión regulada de la resurrección. El verso 23 ya nos dijo que Cristo es las primicias. También nos dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahora, avanzando al verso 24, dice, luego el fin. Luego el fin. Con esto nos está diciendo que habrá una resurrección más al final de los tiempos. Ahora, al llegar a este punto, tenemos que invertir un poco de tiempo nuevamente para meternos brevemente en la doctrina bíblica y aprender acerca de la resurrección. Dios tiene su propia manera de enseñar la palabra. Muchas veces en un sistema de 7. Entonces, lo que necesitamos hacer es invertir un poquito de tiempo para aprender acerca de las 7 resurrecciones. Pero aquí ya se me acabó el tiempo. Así es de que eso tendremos que considerarlo la siguiente ocasión. ¿Cuál es el orden regulado de la resurrección? Dice, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Pero vamos a hablar más de esto la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga. Lástima que ya se acabó. Muchas veces usamos palabras o expresiones de las cuales no nos damos cuenta y me acaban de recordar una. Y san se acabó. Dicen que yo siempre digo esto, pero no me doy cuenta. Había una hermana en esta iglesia, ahora vive en Estados Unidos, que decía, Cataplus Pitacoche. Se acabó. Entonces, gracias hermanos por haber sintonizado este canal. Síganos en YouTube, síganos en Facebook. Ahí estamos
Cada día estamos dando, o mejor dicho, haciendo un devocional y créanme, con mucho esfuerzo. Entonces, ojalá que estén aprovechando y puedan seguir creciendo espiritualmente. Gracias por estar con nosotros a través de este medio. Nos vemos, si Dios permite, la siguiente ocasión. Hasta luego.